Palabras más, con Álvaro García. Pablo Abeluto, ministro de Cultura de Argentina, bienvenido a Palabras Más. Bueno, muchas gracias por invitarme. No, es un gusto tenerte aquí, un placer, un privilegio que aprovechar el momento de tu visita a este país para conversar sobre tantos temas que tenemos pendientes de conversar sobre Argentina y Colombia, sobre la cultura. ¿Primera vez en este país? Así es, y deseada y seguramente la primera de muchas. Y bueno, un paso muy fugaz en esta ocasión, pero ¿cómo ha sido tu relación con Colombia? ¿Has tenido algún tipo de relación, dado tu oficio desde antes? Claro, sí. Bueno, desde aquel primer amigo en mi escuela que era hijo de un diplomático colombiano y iba a la escuela conmigo, hasta haber trabajado, yo trabajé muchos años en la industria editorial y tenía muchos colegas aquí colombianos en Argentina, de editoriales colombianas que están en mi país, como de editores colombianos a los que veía en las ferias internacionales o en Buenos Aires, y me ha tocado publicar autores colombianos, como el caso de William Ospina, de Santiago Gamboa, extraordinarios, y además trabajé en los últimos años en Editorial Sudamericana, que tiene una relación con la obra de García Márquez desde ahora va a cumplir 50 años. Claro, desde teníamos en nuestras oficinas estaba en un cuadro la carta en la que Gabo le decía a su editor: mire, estoy escribiendo una novela un poco extensa, pero si usted gustaría leerla, y era 100 años de soledad. Esa fue la edición memorable de 100 años de soledad. Exactamente, cumple el año que viene 50 años esa edición que hizo conocido a Gabo en el mundo, por lo menos primero en el mundo de la lengua española. ¿Y de tu amigo del colegio de colombiano qué recuerdas? Bueno, recuerdo, mira, tengo un recuerdo que quizás sea incómodo, ¿no? Para él, no lo sé. Estaban de moda, pero sí me hablaba de cierta cosa de la violencia en aquel momento. Tenía un rifle de aire comprimido y le gustaba disparar desde la ventana de su casa. Y eso para un niño, digo, era enormemente atractivo. Después me da cuenta que había algo algo relacionado con la violencia, en todo caso. Pero recuerdo que éramos muy, decimos nosotros una palabra que nos decimos aquí, que es compinches. Éramos chicos muy amigotes y ahí a los 11, 12, 13 años. Y después lo reencontré muchos después. Facebook hace esa magia, ¿no? De poder encontrarse. Él volvió a vivir a Colombia y bueno, ya realizó su vida y su profesión aquí. ¿Qué impresiones te llevaste de los encuentros de Mixur? Bueno, Mixur es una plataforma importantísima. Yo creo que todavía está muy lejos de su techo, de alcanzar su techo. Tiene que ver con una etapa de las políticas culturales que se está dando en todo el mundo y en particular en América Latina, y es aquella que intenta analizar el peso económico de las industrias culturales o las industrias creativas. Y como plataforma, poner en contacto a quienes producen con quienes compran o pueden promover esos trabajos es realmente extraordinario. Las cosas que se han visto son de muchísima calidad y el intercambio que se produce es el segundo que se hace. El primero fue en la Argentina, en Mar del Plata hace 2 años, el próximo creo que va a ser en Brasil, en alguna ciudad de Brasil, y es realmente vinimos con una delegación de 80 emprendedores argentinos de lo más diverso, editoriales, música, teatro, todo tipo de proyectos, videojuegos, audiovisuales, y encontrarse con sus pares del resto de los países y al mismo tiempo aprender a entender que la cultura y la economía no son rivales, son complementarios y se pueden fortalecer mucho uno al otro. ¿Qué tipo de proyectos te parece, de lo que has podido conocer, tanto de la delegación de tu país como que de lo que habrás podido apreciar de las delegaciones de otros países que pueden tener, potencial, que pueden revelar de verdad toda esa capacidad que está latente ahí en los temas de las empresas culturales? Sí, bueno, en el plano editorial, que es el que conozco mucho porque trabajé muchos años allí, tenemos todavía una deuda enorme en dar a conocer nuestros autores en nuestros propios países, colombianos en Argentina, argentinos en Ecuador, ecuatorianos en Brasil. Todavía nos falta
mucho camino por recorrer allí. Y el talento está en el campo de la música. El campo de la música, hoy en el desayuno que tuve con la ministra aquí en Colombia, hablábamos, nuestro destino es la hibridación. Somos universales, tenemos nuestras culturas mezclándose unas con otras, más en esta era de las redes sociales y de Internet. Esto está produciendo ayer nosotros presentamos a Miss Bolivia, una cantante argentina, pequeñita, que hace explotar cualquier auditorio. Y vos dices, ¿es argentino? ¿Qué es esto? Es profundamente argentino, como decía Borges, es profundamente argentino, entonces es profundamente universal. Nuestras culturas son mezclas de distintas cosas y en esas mezclas está su enorme... García Márquez, ¿no? Es profundamente latinoamericano y es Faulkner. ¿Dónde empiezan las lecturas? ¿Dónde terminan las influencias? Y hoy ese mestizaje, esas mezclas, están produciendo síntesis muy, muy interesantes. En el campo del cine venimos ya con un trabajo desarrollado importante. De hecho, esta semana tuvimos una semana de cine argentino aquí en Bogotá. A mí en el caso argentino en particular, lo que me interesa mucho es nuestra cultura, con nuestra producción contemporánea. Los argentinos, como nos pasa a todos los países, tendemos a ser vistos por nuestro pasado. Por algo, un momento glorioso en el cual nuestra cultura, nuestras sociedades eran, y después una larga decadencia que nos lleva al presente. Yo tiendo a discutir esa idea, la idea de Vargas Llosa, de cuando se jodió el Perú en comparación a la catedral. Creo que el momento es ahora. Aquel pasado dorado probablemente no haya sido tan dorado, y hay una cosa que nosotros sabemos, que es que volver al pasado es imposible. Lo que nos sirvió en el pasado no nos sirve en el presente. Y entonces creo mucho en la potencialidad de la cultura latinoamericana contemporánea. Muchísimo. Creo que estamos viviendo y por vivir el mejor momento de nuestra cultura. Que no es fácil de decir, teniendo en cuenta que vengo del país de Borges y estoy en el país de García Márquez. Pues estoy convencido que eso va a ocurrir. Si no, estaría nostálgico y melancólico. Pablo, cuando estudiabas Ciencias de la Comunicación, porque eres colega nuestro periodista, ¿te imaginabas que en algún momento de tu vida ibas a llegar a dirigir la política cultural de tu país desde un ministerio? ¿Te imaginabas que la vida te iba a llevar allá? No, jamás me lo imaginé. Te diría que hasta hace un año no me lo imaginaba tampoco. No, yo pensaba en aquel momento en ser periodista. Te estoy hablando de los años 80, la vuelta a la democracia en todos nuestros países de América Latina. Era el caso argentino con el presidente Alfonsín. Yo tenía 18 años en ese momento y la carrera se creaba con la democracia. Pero no, jamás me lo hubiera imaginado. Jamás me hubiera imaginado participar de un proceso político como me tocó, desde una campaña electoral, con un partido nuevo, en un país con dos fuertes tradiciones políticas fundadas en el siglo XX, con un partido fundado en este siglo. Hay mucho de generacional en lo que se está viviendo en la Argentina y hay mucho de convocatoria generacional. Hay algunos datos demográficos. Es la primera generación que llega al poder en la Argentina después de nuestros tremendos conflictos de la década del 70, violaciones a los derechos humanos, terrorismo de Estado, organizaciones armadas. Es la primera generación, quienes tienen 50 años o menos, son la primera generación de nuestra historia que vivió toda su vida adulta en democracia. Y por otro lado hay un dato que no es menor, nuestras élites es la primera vez en más de un siglo que han viajado por el mundo. Uno puede pensar que eso es un dato menor, pero no lo es. Hemos podido ver cómo funcionan otros lugares. Y esos tres elementos combinados están dando lugar a un proceso político muy, muy novedoso, muy arriesgado, muy osado y por eso muy entusiasmante para mí. Tu mirada de periodista y tu mirada de editor, ¿cómo ha contribuido a darle forma a ese proyecto cultural que estás implementando en Argentina? Los periodistas y los editores compartimos una actividad que es escuchar. Preguntamos y escuchamos.
A veces, cuando viene un autor con su manuscrito, tienes que escuchar mucho qué es lo que hay detrás, cuáles son sus ideas y cómo lo ayudas a que ese proyecto se pueda concluir y se vuelva exitoso. Lo primero fue entender que era una emoción. Lo segundo es que era una emoción, además muy terca. Es decir, que no alcanzaba si alguien piensa que tú eres malo, por más que tú le digas que eres bueno, es una emoción terca para seguir pensando que eres malo. Luego había un segundo proceso que es sobre algo que se conoce mal. Entonces, si nosotros lográbamos hacer más conocidas nuestras intenciones y al mismo tiempo lográbamos un vínculo personal directo con la sociedad, desde el propio candidato a presidente entonces, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta cada uno de los candidatos y funcionarios, eso reduce enormemente el nivel del prejuicio. Si yo tengo que plantear un objetivo de mi ministerio, o incluso un objetivo del gobierno, es la reducción de los prejuicios en la durísima confrontación que ha vivido la Argentina estos años. Y eso, que tal vez no suene ajeno en ninguno de nuestros países, es por lo que me gustaría trabajar, digamos, es por lo que estoy trabajando. Pablo, precisamente ahí quería hacerte una pregunta. Después de bastantes años de kirchnerismo en Argentina, ¿cuáles fueron los desafíos importantes que asumiste para redireccionar la política cultural? ¿Qué era lo que había que corregir, lo fundamental que había que corregir al asumir esa tarea? Bueno, una de las tal vez debilidades del gobierno anterior, del kirchnerismo, fue la utilización de la política cultural como una herramienta de propaganda política. Eso tiene dos limitaciones para mí que son incuestionables. Una es, está mal, moralmente mal, utilizar recursos públicos para la propaganda partidaria. Y el segundo es que además no sirve. Digo, entonces, si no vamos por el lado de las buenas razones, vayamos por el lado de las malas. Digo, está mal y no sirve. Digo, de hecho, perdieron las elecciones a pesar de contar con un enorme monopolio del sistema público de medios, del sistema de las políticas culturales. Por el otro lado, hubo para mí un retroceso muy grande, que a veces es tentación de muchos gobiernos, en particular de los de corte más populista, que es priorizar en el mundo cultural las afinidades partidarias por sobre el talento o la obra de los artistas. Y eso empobrece la cultura. Digo, yo no ando pidiendo carnet de afiliación sobre los escritores que leo, no lo he hecho sobre los que he publicado, y no lo hago sobre las películas que voy a ver, y no lo hago sobre los músicos que escucho. Digo, no tendría ningún sentido. Uno no construye sus intereses culturales en función de sus posiciones ideológicas o sus posiciones partidarias. Y mucho menos el Estado debe apuntalar eso. Eso en la Argentina tuvo un nombre más o menos metafórico, que es la grieta. Habrás escuchado hablar de eso. La idea de un país dividido y en el medio una suerte de grieta, para decirlo claramente. Es decir, una grieta que es una fractura no necesariamente distante en la superficie, pero sí muy profunda. Lo que vamos viendo a lo largo ya de estos 10 meses de gobierno es que no era tan profunda. Es decir, en todo caso había sido más una construcción que muchas veces ocurre en las sociedades cuando se polarizan, pero que más tarde o más temprano es necesario recomponer los vínculos sociales. Hasta mi propia familia ha estado fracturada, como la de muchos argentinos. La profesión de periodistas también lo ha estado, el campo intelectual, el campo literario. Y cuando modificas la actitud de sospecha sobre el otro, se empiezan a percibir cambios. A veces son imperceptibles. Tienen que ver con lo humano previo a lo ideológico. Porque no se trata de construir sociedades uniformes donde todos piensen lo mismo. Se trata de construir sociedades donde podamos convivir a pesar de nuestras diferencias, manteniendo nuestras diferencias y enriqueciéndonos a partir de nuestras diferencias. La idea de la eliminación del otro, del que piensa diferente, ha sido una tradición muy dolorosa en la Argentina. Tiene más de 200 años de historia. El otro podían ser los indígenas, el otro podían ser los unitarios o los federales en el siglo XIX, el otro podían ser los inmigrantes a principios del siglo XX, el otro podían ser los peronistas, los antiperonistas, los civiles, los militares. Siempre hay un otro al que hay que borrar del mapa.
Lo que creo es que la sociedad argentina se cansó de esa lógica. Y por eso elige un gobierno que plantea la unión en lugar de mantener la fractura. Pablo, has llegado a Colombia en un momento muy interesante desde el punto de vista político. Te habrás dado cuenta de la discusión en la que está nuestra sociedad y estamos, digamos, en una coyuntura que va a ser definitiva. Pero quería hacerte una pregunta relacionada con esto que está pasando en Colombia, pero también relacionada con un trabajo muy interesante en el cual hiciste parte, que es el diálogo. Exactamente. Que es, digamos, un proyecto documental, libro, que digamos, generó un encuentro entre personas que habían estado en lados distintos de la confrontación en la sociedad y que dejó y que abrió esas grietas. ¿Qué experiencia tienes tú o qué conclusiones te quedaron después de ese ejercicio y ver lo que está pasando en Colombia? Yo siento una profunda admiración por el proceso de paz colombiano. Profunda, más allá del respeto que siento por las decisiones del pueblo colombiano. Digo que finalmente quien debe elegir cuál es el mejor proceso de paz posible o las mejores condiciones para lograr la paz. Creo que nadie está en contra de lograr la paz y podrá haber diferencias instrumentales. Pero mi visión, debo decirlo, el día en el cual el presidente Santos, estaba el presidente Macri aquí, dio su discurso, yo lo seguí con muchísima admiración. Digo, seguí con admiración ese proceso. Seguí con mucha admiración que una sociedad que había sufrido tanto pudiera enfrentarse, ponerse de frente a su propia realidad y decir, bueno, sugerimos este camino, digo, luego la sociedad decidirá si ese es el mejor o no. Con tanto trauma, con tantas muertes, para mí fue uno de los, un momento de mucha admiración, no digo, más allá del presidente, de la figura del presidente, sino por una sociedad que se enfrenta a su pasado y decide modificarlo. Digo, y eso no pasa en muchas sociedades. Al día siguiente del plebiscito de aquí, nosotros inauguramos en la Casa de Gobierno una jornada llamada Diálogos Globales, donde hubo también representantes de Colombia, gente de Sudáfrica, gente que participó en procesos de paz de Medio Oriente. Nosotros queríamos entender cómo, con nuestra modesta grieta, donde afortunadamente no hemos vivido situaciones de la violencia que se han vivido en otros lugares, en este caso, en los años 70, sí, cómo se hace para vivir después. Porque el problema no está en el pasado. Digo, es engañarse pensar que el problema está en el pasado. El problema está en el presente y en el futuro. Digo, lo que tenemos que cambiar es el presente y el futuro. El pasado ya pasó. Podemos hacer justicia con el pasado, pero en realidad toda la justicia ocurre en el presente, no en el pasado. Digo, no podemos volver atrás y decir, bueno, que el terrorista no ponga la bomba. Ya no lo podemos hacer. Digo, tenemos que ver qué hacemos una vez que ocurrió. Por el otro lado, para nosotros en la Argentina, la experiencia, sobre todo para mi generación, la experiencia de la violencia armada de los años 60, finales de los 60, principios de los 70, y la tremenda represión ilegal producida durante el gobierno militar, durante finales del gobierno civil y sobre todo durante el gobierno militar, dejó una herida cuya sombra llega hasta hoy. Y es una mirada, la represión fue tan brutal que muchas veces hizo que solo nos detuviéramos en la mirada sobre la represión. Y el proceso era mucho más complejo, lo cual no quita ni un milímetro de responsabilidad a quienes llevaron adelante una política de exterminio en aquel momento desde las Fuerzas Armadas. Pero sí nos obliga a pensar con mucha mayor complejidad todo ese proceso, digamos, el arco de una historia muy compleja. Digo, donde había organizaciones armadas, no solamente en la Argentina, sino en muchos de nuestros países, donde la violencia estaba legitimada como un camino para los cambios sociales. Para las generaciones que vinimos después, eso era una mochila, y sigue siendo una mochila muy pesada. ¿Qué sos, un héroe o sos una víctima? O ambas cosas, se puede ser ambas cosas, se puede ser héroe y víctima a la vez. En aquel proyecto, un militante guerrillero, Héctor Leis, que ya falleció, decía una frase que a mí me conmovió profundamente. Y era, él quería pedir perdón. El pedido de perdón no trae a nadie a la vida, no cambia el pasado,
no hace que lo que ocurrió deje de ocurrir, pero sí ayuda a sobrellevar mejor el presente. Por el otro lado estaba Graciela Fernández Meijide, integrante de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas del presidente Alfonsín, del madre de un desaparecido, de larga trayectoria en el campo de la defensa de los derechos humanos en la Argentina, tratando de entender. Hay una frase usada en la película en la que el expresidente uruguayo, entonces presidente José Mujica, otro gran protagonista de los 70 y de esta época, dice en un acto público, como jefe de Estado, que las generaciones tienen la obligación de no transferir sus mochilas a las generaciones siguientes, que bastante tienen con las propias. Nosotros en la Argentina tenemos un 30% de pobres. Esa es nuestra mochila. Eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Digo, tenemos que mantener las políticas de verdad y de justicia, y esto está fuera de discusión en la Argentina. Pero no podemos seguir siendo parte de un conflicto de hace 40 años. Digo, podemos conocerlo, podemos entenderlo, podemos seguir haciendo justicia, pero no podemos transferirle a la generación siguiente las mochilas de la nuestra, como nosotros no queremos transferirle a nuestros hijos nuestras propias frustraciones, aquello que no pudimos resolver, aquello que resolvimos mal, aquello que algunos creen que no resolvimos bien. Digo, necesitamos que las nuevas generaciones crezcan libres para resolver sus propios problemas, que bastante serios son en nuestros países. Eso. Pues Pablo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muy interesante haber podido conversar contigo sobre estos temas que tienen que ver con periodismo, con cultura, con política y con paz. Así que esperamos que vuelvas pronto y tener otra vez el privilegio de tenerte por aquí entre nosotros y de poder conversar. Muy bien, bueno, tú conoces muy bien la Argentina, así que ha sido un placer para mí esta conversación contigo. Gracias. Palabras más con Álvaro García.